Recordemos que solamente hay dos maneras de hacer las cosas, a la manera de Dios y a la manera suya y mía, o de la humanidad. Siempre Dios va a dar un anuncio preventivo y va a dar un tiempo para que toda persona, usando su capacidad de decidir su voluntad, tome ese mensaje y lo aproveche para bien o no. Así es sencillo. Quiten las cosas que les estorban para tener una relación con Dios. Porque ellos pensaban, no, sí, Dios es muy bueno, pero yo sigo con mi idolito acá. Porque cuando Dios no me dé lo que a mí me gustaría, yo busco mi idolito acá. Yo debo tenerme en cuenta porque es que yo he cumplido con lo que la iglesia me dice. Ojo que la iglesia no es Dios. Cuidado con eso. Es rotundamente claro que las consecuencias llegan a pesar de que han pasado muchos años de la advertencia de los profetas. Fueron sacados de Egipto y han estado libres durante unos años, muchos años, 1200, 3000 años más o menos. Pero ahora, de aquí en adelante, después de que los asirios los tomaron, nunca más van a ser libres, sino que pasan de un imperio a otro, porque un imperio absorbe al otro, al otro, al otro, o sea que van pasando de imperio en imperio. ¿Será que usted y yo estamos pasando a veces de un imperio a otro? Tremendo. Bienvenidas, bienvenidos todos. Recordemos la importancia de que usted se suscriba a nuestro canal, coloque sus comentarios, toque la campanita para que eso nos dé la oportunidad de tenerle actualizado con todo lo que estamos haciendo. Y ahora vamos llegando ya a la final del Antiguo Testamento para prepararnos para seguir en el proceso de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy tenemos entonces una historia muy triste, porque los israelitas van a volver a la esclavitud, pero simplemente va a quedar un remanente, va a quedar un poquito de gente, que son los que van a continuar hasta el día de hoy posiblemente haciendo las cosas a la manera de Dios. Entonces, para todo esto, como ya hemos tenido por costumbre, hacemos una pequeña forma de repaso para engancharnos con lo que estábamos dejando atrás y continuamos hoy. Habíamos quedado hablando sobre los profetas, habíamos hablado de profetas que escribieron y profetas que no escribieron. Para Dios no es relevante uno y el otro, sino que son sus siervos, mujeres y hombres que hicieron lo que Dios quería que hiciese, que era comunicarle al pueblo lo que es correcto, lo que se debe hacer, que se debe creer y obedecer. Y pues eso evitaría que los enemigos los ataquen a los israelitas, los lleven esclavizados a otras tierras y pues tengan una vida realmente sabrosa como la que hubo durante el tiempo del reinado de David y de su hijo Salomón, que hubo paz, tranquilidad y por muchos años. Ambos reinaron durante 40 años, o sea que más o menos 80 años de tranquilidad es bastante, ¿verdad? Podían haberse acostumbrado a esto, por la tendencia de los israelitas es a seguir las cosas a su manera, a seguir la tendencia a dejarse influenciar por la gente que está alrededor de los otros países, los otros pueblos que están allí, y persiguen entonces a los mensajeros, a los profetas de Dios, porque los profetas de Dios están trayendo el mensaje de Dios que es verdad y se cumple. El mensaje de Dios viene para llamar la atención al rey si está haciendo lo malo, para que el pueblo cambie de actitud, también se arrepiente de su maldad y que estén listos para recibir, ojalá, el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Dios ha mandado muchos mensajeros y muchos los mataron porque no querían escucharlos. Siempre estaban diciendo, es que usted nos trae siempre malas noticias, es que usted nos trae siempre cosas malucas. Entonces, para ellos sentirse muy cómodos, pagaban profetas para que les dijeran lo que ellos querían escuchar. El rey, su séquito y mucha de la clase dirigente de Israel. Aún los mismos legos, la misma gente del pueblo, estaba queriendo simplemente escuchar lo que les gustaría oír, no la verdad de las cosas. ¿Cómo está usted hoy? ¿Está siempre tratando de escuchar lo que le conviene? Los israelitas rechazan todas las invitaciones a ser fieles y leales al llamado del Señor, y eso hace que sigan adorando ídolos y que, como no saben las cosas a la manera de ellos, y como Dios, entre comillas, no responde lo que ellos esperan que se suceda a su manera, pues buscan ídolos, buscan otros dioses, buscan ofertas de oráculos, etcétera, de aquellas cosas que están alrededor que no son Dios. Y eso hace pues que Dios pues reclame su primer lugar, como siempre. Muchos, por otro lado, tratan de vivir una vida religiosa muy aparente, porque recuerde que ya hay templo, ya se construyó
ese lugar fijo, ya no es móvil como antes en la carpa del encuentro, sino que ahora es en el templo. Y se mantienen yendo, cumpliendo con algunas de las normas, pero simplemente por eh, una actitud religiosa y tal vez como para mantenerse como decimos en la nota, estando allí, pero su condición espiritual profunda no es correcta. Porque como Dios mira el corazón, no mira las apariencias, entonces están llevando las cosas a su manera, mucho de dientes hacia afuera, ¿cierto? Mostrándose que están muy contentos y alabando a Dios y en el sitio de reunión, en este caso en el templo hecho por Salomón, pero no es la forma correcta ni la manera como Dios quiere que ellos vayan. Y de eso están siempre yendo cada 8 días, bueno, cada 8 días a un lugar que vamos a ver más adelante que se instituyó después, pero aquí al templo por lo menos iban una vez al año. Entonces hacían toda una serie de cosas para llegar al templo con muchas cosas elaboradas, con animales muy gordos a veces, etcétera, pero no pasaba nada. Porque lo que Dios mira es precisamente la motivación del que ofrece ese sacrificio, no tanto el animal que llevaban o no, aunque debería tener unas especificaciones como ya lo sabemos. Recordemos que solamente hay dos maneras de hacer las cosas: a la manera de Dios y a la manera suya y mía, ¿sí? O de la humanidad. Como ya dije, toda esta gente ah, cantaba salmos y hacía una cantidad de cosas bonitas, muy elaboradas, pero no agradaban a Dios porque todo lo que su intención estaba marcado era para que se cumplieran las cosas o sucedieran las cosas que ellos querían que pasaran por ellos, para ellos mismos. Como usted y yo lo hacemos hoy en día. Ay, Señor, yo quiero, voy a dar un ejemplo muy coloquial. Señor, yo quiero un carro. Qué tan bueno sería tener un carro para poder desplazarme y ir cada 8 días al sitio de reunión, porque es que me queda lejos y los días domingos coger el transporte público es muy difícil, ¿cierto? Y Dios, que es bueno, que Él no escatima nada, Él no está mirando su bondad si se merece o no, sino que la derrama por lo que es uno de sus atributos. Le da el carro a Isaí, pero Isaí ya no va al sitio de reunión porque se queda lavando el carro cada 8 días. Entonces son cosas como esas. De pronto el ejemplo es muy malo, pero para pensar que queremos con mucha intención muchas cosas, pero son las motivaciones personales que nos llevan a que haya una relación de hacer ese encuentro, ese clic con Dios, como Dios quiere. Él quiere compañerismo como nosotros, no porque lo necesita. El que lo necesita seríamos los humanos. Recuerde que cuando Dios creó todas las cosas, las hizo para compartirse con nosotros, porque Él no tenía necesidad de nada, ni tiene necesidad de nada ni de nadie. Pero todo lo que se hacía en historias realistas y tal vez con nosotros cada 8 días no nace verdaderamente del corazón, sino por una necesidad particular o por costumbre o para que la gente me vea que yo sí soy del grupo de los religiosos, de los consagrados, etcétera. Bueno, porque tenemos muchas motivaciones equivocadas. Muchos tratamos de engañar a Dios y nos olvidamos que Él es omnisciente, o sea que sabe todas las cosas. Él conoce todos los pensamientos y los corazones, tanto del que quiere hacer las cosas bien como el que es mentiroso o el que trata de hacer fraude, o sea, porque Él conoce todas las cosas. Pero es triste que estemos intentando de engañar a Dios pensando que lo podríamos hacer o de hacerlo ver mentiroso. Porque la tarea de Satanás es esa, la tarea de Satanás es que cada persona vea a Dios como mentiroso diciéndole, mire que Dios promete y mire que no cumple. Mire que Dios ha dicho tal cosa y no ha sucedido. Mire que sí. Y esa es la manera como Él trata de que nosotros veamos a Dios como mentiroso. Pero ya hemos visto por todas las lecciones que hemos realizado anteriormente, de que para Dios el problema no es el tiempo. Entonces, si estamos apresurados, problema de nosotros, porque para Dios el problema no es el tiempo. Recuerde, Dios está por encima de las leyes naturales. O sea que Él no se está fijando o no está regido por lo que nosotros estamos regidos. Nosotros sí tenemos un problema con el tiempo porque cada segundo que pase, pues nos estamos muriendo. Eh, están pasando cosas que no nos gustan. Tenemos un mundo cada vez más caótico y más malo. Pero en aquel tiempo que no había el libro, que no había la facilidad del libro porque no había papel, no había cómo mantener la escritura que los profetas habían ya realizado, ya hablamos de algunos que sí escribieron,
Pues no era tan fácil como tenemos el día de hoy. Usted y yo tenemos hoy la facilidad de tener el libro en la casa o a la mano, aún en el teléfono. Si no lo tiene bajado ahí, puede consultar en las plataformas que hay, y ahí le sale precisamente el mensaje de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Pues, tal vez tengamos más responsabilidad que estos, porque al fin y al cabo tenían que esperar que el profeta viniera y dijera, Dios me ha mandado a decirles esto y esto y esto y esto y esto y esto. Si ustedes se comportan así, vendrán estas consecuencias positivas. Si se comportan mal, vendrán estas consecuencias positivas. Y pronosticaba exactamente qué podía pasar con los países de alrededor en contra de los israelitas. Entonces, siempre estaban buscando alianzas, como lo hacían los israelitas, con los países fuertes, en este caso con Egipto. Ellos hicieron varias alianzas y confiando en que el ejército poderoso de Egipto los libraría de muchas cosas. Y vamos a ver entonces la historia cómo sigue. Otra cosa que hemos detectado en este proceso con los israelitas es que como Dios es paciente en traer consecuencias, ¿cierto? No queremos a veces que las cosas sean ya, sucedió un evento, inmediatamente venga la consecuencia. Recuerden en el caso de Noé, cuando Dios llamó a Noé y le dijo, voy a hacer esto y esto y esto, da un plazo de 120 años. Y en ese plazo, aunque la tarea de Noé no era predicar, me imagino que en su forma de actuar y cuando le preguntaban, estaba dando un mensaje que invitaba a cambiar de pensamiento y de intención, de creerle a Dios en una utopía. Ahora, recuerde también, mi querido, y si usted no ha escuchado las lecciones anteriores, le invitamos a nuestro canal que vea las lecciones anteriores. Siempre Dios va a dar un anuncio preventivo y va a dar un tiempo para que toda persona, usando su capacidad de decidir su voluntad, tome ese mensaje y lo aproveche para bien o no. Así es sencillo. Porque como Dios no obliga a nadie, recuerde que Él no necesita de nada ni de nadie. Entonces, el asunto sigue siendo muy, muy de nosotros los humanos si tomamos lo que Dios nos manda como una prevención, un intento para que escuchemos y creamos lo que Él dice, aunque no quepa en nuestra lógica, pues ahí está la bendición de Dios. O sufran las consecuencias como ya sabemos que han pasado a mucha gente. Bueno, durante muchos siglos después de que Dios ha hecho todo el mensaje, ahora ha mostrado una cantidad de ejemplos con los jueces, con los profetas que no escribieron y ahora con los que escriben, siempre son mensajes preventivos. Si no se toman en cuenta van a tener problemas en todo sentido, en la parte social, en la parte política y en la parte económica, ¿sí? Pero Israel nunca escuchó aquellas cosas. Siempre estuvo diciéndole, no, nosotros confiamos en que podemos vencerlos porque tenemos un buen ejército. Hemos hecho alianzas con los asirios, hemos hecho alianzas con los de Egipto y ya sabemos que esta gente no nos va a traicionar porque han mandado una cantidad de oro y plata y piedras preciosas como regalo para tener esas alianzas, ¿cierto? Todo eso muy parecido al día de hoy, ¿verdad? Tenemos alianzas para que no vengan problemas. Pero todo eso también, por otro lado, la otra cara de la moneda es que Dios está mandando advertencias con los profetas, diciendo por lo menos tres cosas que son fundamentales que usted no se le puede olvidar. Si un profeta aparece en este momento, debería decir por lo menos dos de estas cosas, porque la tercera pues ya tendríamos que verla más adelante, ¿cierto? Porque las dos primeras tenía que decirla exactamente igual. Cada persona necesita arrepentirse, reconocer su condición de estar separado de Dios, de ser pecador, de arrepentirse, de hacer las cosas a su manera, a la manera individual. Esa sería la primera acción que podría hacer ese profeta, proclamar ese llamado al arrepentimiento, de volverse la maldad del pecado. Dos,
Volverse a Dios, o sea, cambiar la actitud, no simplemente, no, sí, sí, yo pequé, yo entiendo que yo pequé, yo entiendo que yo estoy pecador, yo entiendo que estoy separado de Dios. Además, Dios sabe que yo soy muy humano, Dios sabe que yo he tenido muchos problemas, Dios sabe que yo vengo de una situación de hogar muy difícil, Dios sabe que yo he sufrido mucho, Dios sabe que yo he tenido muchos abusos, o sea, siempre estamos tratando de buscar toda esa cantidad de cosas como excusa. Bien, perfecto. Dios sabe todo eso. Pero a pesar de que hayamos vivido toda esa cantidad de cosas sumadas o algunas no más, cada uno puede tomar una actitud de cambiar su forma de ver la vida hacia sí mismo y hacia Dios. De comportarse más a la manera de Dios. Como por allá dicen en algunas partes de la Biblia, si hace algunas cosas que son malas, pues las deja de hacer. Cambia sus pensamientos, cambia de valores, cambia de actitud, cambia de forma de ver el mundo. Eso es volverse a Dios. Eso es hacer las cosas ahora a la manera de Dios. Porque el hecho de que usted sepa que Dios es bueno, santo, puro, todopoderoso, que está haciendo todo este proceso para atraernos hacia Él, no es lo que Dios espera de nosotros nomás, porque eso es puro conocimiento. Lo que espera es que nuestra actitud sea totalmente diferente. Por eso el profeta estaba diciendo, vuélvanse a Dios. O sea, quiten las cosas que les estorban para tener una relación con Dios. Porque ellos pensaban, no, sí, Dios es muy bueno, pero yo sigo con mi idolito acá. Aquí lo tengo guardadito. Dios es muy bueno, pero si como a veces me falla, entonces por eso tengo mi reserva, mi idolito aquí. Porque cuando Dios no me dé lo que a mí me gustaría, yo busco mi idolito acá. A eso está refiriéndose eso, volverse a Dios. O sufra las consecuencias. Las consecuencias, recuerda que llegan solitas porque Dios no castiga a nadie. Y en aquel momento entonces también el profeta decía, tranquilos que va a venir alguien que nos va a guiar en este arrepentimiento y de cómo volverse a Dios. Va a llegar pronto el libertador. Ahora estamos hablando de profetas de 1200 años, de 800 años, de 600, 500 años antes de que aparezca este libertador. O sea que el asunto es bastante interesante, como decíamos ahora. Para Dios el tiempo no tiene problema. Tal vez muchos, al no ver las cosas como ellos pensaban o admitían en su mente, escuchando las historias del pasado, cuando salieron de Egipto, cuando pasaron por el Mar Rojo en seco, cuando le están contando las batallas que David libró y que ganó con tanta poderío, las batallas que hizo Josué, o sea, toda esa cantidad de historia épica tan interesante, ellos ahora, ay, qué chévere que suceda algo así ahora, pero el libertador todavía no llegaba, ¿sí? Porque siempre estuvieron pensando, desde que ellos quisieron escoger rey, un humano que los guiara a sus triunfos, a sus satisfacciones, a verse libres de todo problema. Pero nunca tuvieron en cuenta que todo lo que pasó con aquellos eventos extraordinarios que, si usted le otra vez ratifico, le invito, si no ha visto los episodios anteriores de nuestro estudio, ahí están en nuestro canal, mírenlos, porque en todos esos eventos sucedieron cosas maravillosas solo y únicamente porque Dios los ejecutó. No había la posibilidad humana de que eso pasara por Moisés o por Josué o por David o por el que sea. ¿Estamos? Ante la paciencia de Dios, los israelitas pensaron que a Dios se le había olvidado lo que él había prometido. O que como tenían alguna influencia idolátrica de los países de alrededor, pues las imágenes que tienen al lado nunca pueden cumplir nada. Entonces, estaban comparando esas imágenes posiblemente con Dios. Entonces, eso hace que ellos dicen, no, este también se le olvidó. Así como ese ídolo, yo le prometí una cosa y nunca me la ha reclamado, pues a Dios también se le ha olvidado muchas cosas que ha prometido. Otra cosa que fue fatal para los israelitas es que, a pesar de que Dios mandó los profetas para advertir a los israelitas, a los reyes y a una advertencia a las naciones de alrededor, sí, porque Dios también mandó mensajes a las naciones de alrededor. Si usted se mete con mi pueblo, le va a pasar esto y esto y esto y eso, sí, porque Dios
A pesar de que el pueblo no le responde como le espera, sigue empeñado de que esta gente sea su pueblo. Y entonces, como a Dios se le olvidó sus promesas, también de pronto le olvidaban a los vecinos que vendrían a someternos y a llevarnos esclavos a otras tierras. Pero vamos a ver qué pasa con estas personas, porque sus ciudades muy amuralladas y todo lo que ellos aprecian y adoran ahora se puede desbaratar en un segundo. Veamos entonces cómo fue. La nación que había unido, porque recuerde que antes era por tribu se trataban de mantener, la tribu de Zabulón, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Gad, de Galad. Cada uno defendía su pedazo de tierra y era más fácil para ser atacados por los enemigos. Pero ahora, con el rey David y el rey Salomón, se junta un país completamente grande, ¿sí? Y con un ejército muy poderoso con parte de cada una de las tribus. Entonces, eso hizo más resistente el país a los países vecinos. Como usted puede ver aquí, hay muchos reinos alrededor, que es lo que estamos diciendo ahora. Pero cuando se muere Salomón, y entonces su hijo Roboán, en lugar de seguir el ejemplo y las formas de consejo que le dan los ancianos a este hijo de Salomón, para que bajara los impuestos, para que viera que el pueblo había sufrido una gran situación económica, que fuera más asequible la vida, en lugar de seguir el consejo de los ancianos, sigue el consejo de sus amigos, de los jóvenes, y al contrario, les ponen más impuestos y más cosas. Entonces el país se divide. ¿Sí? Quedan 10 tribus arriba y 2 tribus abajo. Como usted puede ver en la ilustración, tenemos que arriba se va a llamar el reino de Israel con 10 tribus y el reino de Judá con 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Entonces va a haber dos reyes, uno arriba en Samaria, que es la capital de Israel, de las 10 tribus de arriba, y Jerusalén, que va a ser la capital de Judá. Jeroboam, ese otro, el rey que va a ser el rey del norte, para llamarlo así, norte y sur, no es descendiente de Salomón. Es un hombre muy importante que ha estado precisamente en el gobierno de Salomón, pero no es descendiente directo de Salomón. Usted puede leer esto en Primero de Reyes, todo para que usted tenga toda esa historia de lo que está pasando. Entonces ahora tenemos que referirnos a Israel como país, el del norte, y a Judá, reino de abajo. ¿Listo? Bueno, no se nos puede olvidar. Segundo de Reyes, capítulo 17, dice así. Luego el rey de Asiria, ellos ya habían hecho ya hace rato algunas serie de alianzas con los asirios, pero miren lo que pasó aquí, para tener como un contexto de qué pasa acá. Luego el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Lo estableció en Elán, en Abor junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano del faraón, rey de Egipto. Adoraron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había expulsado delante de ellos, de los hijos de Israel, así como en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Israel, todo el país completo, después de la muerte de Salomón, tratan de hacer, como ya dije, algunas alianzas, pero este rey de Asiria quiere expandir su territorio, crecer su poderío, y entonces ahora viene y hace todo un proceso, y aquí vemos en el mapa todo lo que es el reino asirio, ¿cierto? Todo el poderío que tenía en ese momento histórico de la expansión máxima que tuvo el rey asirio o los asirios en su momento histórico. Vemos que lo que pasa en el país del norte, en las 3 tribus de allá, es que la ciudad es sitiada. Recuerden que las ciudades eran con murallas muy fortificadas, ¿cierto? Y con base en esa fortificación ellos pensaban que podían asegurarse de que no les pasaría nada. Pero
las puertas de la ciudad se abrían en la mañana y todo el mundo salía a trabajar a los campos aledaños, a las aldeas que están alrededor, etcétera. Y la ciudad se sostiene con los suministros que vienen de las aldeas y del trabajo que se hace fuera de la ciudad, ¿cierto? Cuando llegan los asirios y colocan todo su ejército alrededor de la ciudad, pues la puerta está cerrada de la ciudad. Y dice que estuvo sitiada la ciudad 3 años. ¿Se puede imaginar lo que pasa con una ciudad que no puede tener suministros para la comida, para nada? Tal vez tenían la fuente de agua, pero no había nada más. Sitiada Samaria, o sea, la capital de Israel, o sea, el país del norte, el pueblo está ahora sin ninguna posibilidad de poder ganar la batalla o de salir de su problema. ¿Por qué? Porque recordemos, todas las batallas anteriores que han ganado es por la presencia de Dios, ¿cierto? Muy bien. La costumbre de los asirios, para que no hubiera sublevaciones de ninguna persona, era llevar gente de un lugar a otro e intercambiar esclavos o lugareños de un lugar a otro, porque con eso los invitaban y los hacían mezclar, los hacían casar, tener alguna relación con gente de otro lado, y con esa mezcla hacían entonces que la gente no se sublevara, porque pues al fin y al cabo ya tenían nexos allí familiares, etcétera. Todo eso implicaba ya una situación bien difícil, pero también eso estaba subyacente ahí debajito. Se mezclaban costumbres, religiones y había matrimonios, etcétera, con mucha gente que hacían que las cosas tomaran un rumbo totalmente diferente en todo el proceso de lo que está pasando. Entonces, esa manera como los asirios hacían las cosas les dio mucho resultado porque no hubo mucha sublevación de lo que quedaban reductos juntos, digamos, de israelitas quedaron juntos, de amonitas quedaron juntos, que así. Entonces eso se podían juntar más y hacer toda una resistencia, pero no, ahora que están mezclados todo cambió. De esa mezcla entonces es que aparece algo que es importante en nuestra historia. Los israelitas del norte ahora están mezclados con muchos pueblos, costumbres y religiones. Al estar mezclados dejan de ser puros, o sea, ya no son descendientes de Abraham netos, sino que están mezclados con. Y eso hace que se llamen ahora samaritanos. Por favor, no olviden este nombre, los samaritanos. Samaritanos por la cuestión de Samaria, que es la capital, y también por decir que son mezclados con otras gentes. ¿Cierto? Estos samaritanos ahora tienen un problema bastante grande. Si antes que Dios les llamaba a que mantuvieran una pureza en la parte espiritual, en la parte de la religiosidad con Dios, y no la tenían, ahora peor, porque ahora en su condición de mezclados, entonces va a haber muchas cosas allí para estar tratando de mantener la pureza de la relación con Dios de alguna manera. Y eso causó mucho problema. ¿Por qué? Porque ahora esta gente que antes eran los israelitas, los del norte, podían aún venir hasta Jerusalén cada año y hacer sus celebraciones rituales como lo hacían normalmente, pero ahora como no están puros, no pueden bajar hasta Jerusalén, no pueden llegar hasta Jerusalén. Entonces, ¿qué hicieron? Como no pueden ir hasta Jerusalén, ellos colocaron dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, para colocar allí un altar para Dios, el Dios Altísimo, pero la otra gente de otras partes también colocaron sus altares alrededor, o sea que era un lugar santo, entre comillas, ¿sí? Porque estaba para Dios, pero juntamente con las demás formas idolátricas de los demás gentes que se habían mezclado con ellos. Estos altares entonces que comparten en el monte Ebal y en el monte Gerizim va a ser bastante interesante porque ahí pueden adorar a Dios y hacerse el sacrificio y no sé qué, pero también van a estar muy influenciados con lo que digan los demás de otras religiones, de otros países, de otras costumbres. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando estaban en la posibilidad de hacerlo solitos, sin que nadie los contaminara, no lo hicieron y ahora tratan de mantener una devoción a Dios en medio de una situación
ahora mucho más caótica, hablando desde la parte espiritual. Muy tremendo. Bueno, así las 10 tribus del norte evidencian las consecuencias de no creer y obedecer las normas y las advertencias de Dios. Las consecuencias de matar a sus profetas y de sostener a profetas falsos para que le dijeran cosas que ellos quieren escuchar. Que los dirigentes quieren sostenerse en el poder escuchando mentiras y no escuchando lo que es correcto. Entonces aquí hay una forma de mapa histórico, ¿cierto? De los reyes de Israel, en el sentido total de las dos, de Israel como país, y luego se va a dividir. Entonces, primer rey fue Saúl, segundo rey David, tercer rey Salomón. En esos reinados el país estaba unido, era un solo país, pero después de Salomón, entonces se divide. Israel, que va a quedar arriba con 10 tribus y va a ser reinado por Jeroboam, y van a tener 19 reyes malos. O sea, haciendo las cosas totalmente adversas en contra de lo que Dios es, hasta que fueron conquistados por los asirios, que es lo que acabamos de leer. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué pasa con los de abajo, porque estamos hablando de la tribu del norte, ¿cierto? Pues con los de abajo pasa algo exactamente muy parecido. Con Saúl, con David y con Salomón, todo perfecto, el país unido. Pero ahora que se divide, entonces Roboam, el hijo de Salomón, es quien va a dirigir a Judá. Y Judá va a tener 12 reyes malos y 8 reyes buenos hasta que llega la conquista de Babilonia, que es lo que vamos a ver ahora, que fue lo que pasó con los de abajo, los del sur, los de Judea, los de Judá. Esta gente del sur, pensando que eran los puros, que no se habían contaminado con nada, porque los asirios no llegaban hasta Judea, sino que se quedaron únicamente hasta la parte del distrito del norte. Estos considerados puros, sin contaminación con ningún pueblo, sin contaminación con ninguna otra cosa, ellos pensaban que por eso estaban protegidos por Dios, porque ellos sí se habían mantenido puros y no se habían mezclado con otras razas y otra gente gentuza. Igualmente, los profetas que están llegando están diciéndole a los del sur: ojo con lo que están pensando, no confíen en sus alianzas, no confíen en que son puros, no confíen en que eso es suficiente para que Dios los tenga en cuenta. Si ustedes no cambian su actitud, si no están teniendo en cuenta lo que Dios dice, a ver, algo les va a pasar un día a estos. Entonces veamos qué les pasó, ¿cierto? Miren qué han pasado. Desde que se divide el país, 345 años, o sea que han pasado muchos años mostrando Dios: ojo, cuidado, por favor revisen sus comportamientos, por favor revisen su forma de vida, reyes cambien su actitud, por favor limpien el país, porque muchos reyes, en lugar de hacer lo correcto, eran lo contrario, hacían que el pueblo se prostituyera creyendo en ídolos, en propiciar la sodomía, ¿sí? Y cosas como esas que son pues totalmente abominables. Muy interesante. Vamos entonces ahora al segundo libro de Reyes, capítulo 25, a ver qué les pasó a los del sur. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías, o sea, 2 años. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no hubo más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real, y huyeron camino de Araba. Allí hay unos relatos muy interesantes de, como ya dijimos, las ciudades cierran sus puertas por la noche y las abren por la mañana. Pero cuando vieron que llegaban los babilonios, entonces cerraron puertas. Ahora, lo que había suministros comienzan a acabarse, como dice acá. El hambre comienza a tener su efecto en la ciudad. Y los pasajes dicen
que muchos se comieron sus propias chancletas. Como eran de cuero, las partían pedacitos de cuero para hacer el caldito con caldo de chancleta. Muchos se comieron a sus propios hijos pequeños. Esto es terrible. ¿Todo por qué? Porque no están teniendo en cuenta lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Sigue diciendo, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla. Allí Sedequías recibió su sentencia. Oiga esto, ante sus propios ojos degollaron a sus hijos, y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Terrible esto, ¿no? A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a los edificios importantes. Era la forma como se hacía la guerra. Entonces el ejército babilonio bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán, además, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, el resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Tremendo. Cuando no está la protección de Dios, no hay muralla que sirva, no hay alianza que fructifique, y fuera de eso, en este caso, acabaron con todo lo que había en Jerusalén. La ciudad quedó arrasada, sin murallas alrededor, y obviamente todo el lujo del templo de que Salomón había hecho, se llevaron todas las cosas. Si usted ha leído, se ha dado cuenta de cómo era el lujo en oro, de la cantidad de oro que David había regalado para hacerle el templo a Dios. No quería que siguiera siendo en una carpa, que fuera móvil, sino que ya estuviera de una manera estática. Lo que era el tabernáculo como tal siguió igualito, pero las paredes de alrededor, los muros, dicen los historiadores que lo que unía los bloques de piedra no era mezcla de cemento o lo que fuera en el momento histórico, era oro. Por eso que quitaron piedra sobre piedra para poder llevarse todo el oro que había en el templo de Dios y en la casa de David, de Salomón, que fueron las casas que tenían ahora Roboán, porque eran los descendientes de la línea de David. Dios cumple su palabra. Ya le había advertido que la fatalidad llegaría, que no pensaran que las alianzas les darían lo que ellos esperaban. El rey de Babilonia con su ejército llega con todos los caldeos. Si usted oye caldeos o babilonios es la misma cosa. Con los caldeos a Jerusalén, tumban la muralla, etcétera, etcétera, y se llevan todas las cosas. El hambre llegó a tal magnitud que las cosas fueron bastante peligrosas. Tremendo lo que le pasa a Sedequías, ¿cierto? Trata de escapar por la noche, lo atrapan los babilonios, matan delante de él a sus hijos, le sacan los ojos, lo encadenan y lo llevan a Babilonia como prisionero. La ciudad está destruida, y no solamente la situación de destrucciones físicas, sino la destrucción emocional de los israelitas ahora es bastante grande, de los del sur, de los de abajo, de los de Judea. Porque ellos pensaban, somos puros, no nos hemos contaminado, hemos mantenido la actitud de ser aquel pueblo que viene con la descendencia de Abraham sin ninguna contaminación, y ese orgullo está ahora afectado totalmente porque ahora son esclavos y llevados a Babilonia para estar en esclavitud 70 años. 70 años. Y aquí se van a quedar solamente los más pobres para que cultiven viñedos, o sea, las uvas y todo lo demás, para que le manden al rey de Babilonia aquellos impuestos en forma de fruto.
Toda persona incrédula llevará consecuencias. Usted lo ha vivido, yo lo he vivido. Porque es que esto no es extraño. Vemos a Israel como un pueblo como tan hostil, tan fuera de foco, tan irracional, como que no aprende de sus errores. Pero exactamente somos iguales. Se le está diciendo a cada persona, cuidado, cuidado, por favor no camine por ahí, tenga. Pero cuando vienen las consecuencias, ay Señor, por favor, míreme que no sé qué. Todos los que no ponemos nuestra confianza en lo que Dios dice que en verdad se cumple, tendremos que llegar al punto de ser llevados al lugar que fue preparado para Satanás y sus demonios, que usted ya sabe que lo venimos allá en el principio. Nadie puede escapar de la justicia de Dios. Nadie. Todo esto nos lleva a reflexionar porque cuando nosotros en verdad aprendemos de los errores, ojalá que cambiemos de actitud. Pues esta gente pasó bastantes problemas, porque muchos se murieron en el cautiverio, allá nacieron muchos gente nueva, 70 años, ¿cierto? Son bastante tiempo. Y después de allá, que algunos de los profetas, algunos de los que habían sido príncipes, que ahora estaban como eunucos en Babilonia, etc., siempre estaban añorando volver a Jerusalén, volver a su tierra de Canaán, volver a la tierra que Dios ha prometido a sus padres hacía muchos años atrás. Y ruegan a Dios, y Dios, que es bueno, siempre llamado a misericordia, entonces dice, bueno, voy a volverlos a traer. Y utiliza a los reyes de allá, a Darío, a Altajerjes y el otro no me acuerdo ahorita, más adelante me acuerdo. A estos tres reyes para que vuelvan este pueblo de Israel, les dan suministros, les dan dinero para que reconstruyan a Jerusalén. Reconstruyan los muros de Jerusalén y reconstruyan el templo. Y eso se hace en cabeza de Nehemías. Si usted quiere saber la historia, por favor lea el libro de Nehemías. Nehemías nació en el cautiverio. Él no conocía a Israel ni a Canaán. ¿Sí? Recuerde que el imperio de Babilonia está al otro lado del río Éufrates. Entonces tenía que pasar el río. Y eso está lejísimo de donde está Babilonia, acá en Jerusalén. Nehemías no conocía, sino por historia, por la narración de sus padres, cómo era lo que Dios se había hecho antes, porque en 70 años, en grosso o pequeña manera, celebraban la Pascua para recordar aquellas cosas que Dios se había hecho, ¿cierto? Nehemías conoce simplemente por narración, y Dios, en cabeza de él, manda a reconstruir ahora el muro de Jerusalén y colocar los cimientos del nuevo templo, del segundo templo. Con todo eso que habían aprendido en la cautividad y que ahora Dios hace que se traigan todos los utensilios que se habían llevado, el arca de la alianza, el candelero de los 7 brazos, todo lo que implicaba lo del templo, lo que era el tabernáculo primordialmente, se regresa, se vuelve a traer nuevamente a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Bueno, el templo se demora por hacerse muchos años, pero ya están listos para inaugurarlo, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa entonces en el libro de Esdras. Por favor, siga leyendo su Biblia para que tenga en cuenta todos estos mensajes tan importantes. Libro de Esdras, capítulo 6. Entonces, Tetanai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar Boznai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra la orden dada por el rey Darío. Así los dirigentes judíos pudieron continuar los trabajos de reconstrucción de acuerdo con lo dicho con los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Iddo. Y la reconstrucción se terminó conforme al ordenado por Dios de Israel y según las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes. Ahí están los tres reyes que le estaba diciendo ahora. Reyes de Persia. El templo quedó terminado el día 3 del mes de Adar
del año 6 del gobierno de Darío, rey de Persia. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás que estuvieron desterrados celebraban con alegría la dedicación del templo de Dios. Aquí vemos lo que yo les había dicho antes en las otras lecciones. Dios es soberano. Y aquí, estos reyes que son totalmente paganos, Ciro, Darío y Artajerjes, proporcionan todo el dinero, los permisos y toda la guardia que necesitan para que sea reconstruido la muralla de Jerusalén y el templo. Obviamente las casas que están ahí en medio de la ciudad también, ¿cierto? Pero fíjense eso, ¿no? Que no son reyes que están teniendo en cuenta a Dios, pero como Dios es soberano, maneja todas las cosas como Él desea para su propósito, a lo que Él quiere que funcionen las cosas a su manera, ¿sí? Y eso es muy importante. Los que volvieron y los que se quedaron ahora se llaman judíos con gentilicio de Judá. Entonces, todo ahora, cuando estemos hablando de judíos, estamos hablando de esa parte sur, pues, que ya son la gente que volvió desde Babilonia, que eran los que eran puros y todo lo demás, porque los de arriba siguen siendo, llamándose ¿cómo? Correcto, samaritanos. Muy bien. Los del sur, estos judíos, van al segundo templo con ofrendas malas. No aprenden. Muy elaboradas otras, pero sin la convicción de que son pecadores. Son religiosas a su manera, como nosotros. Ay, Dios santo, qué bendición, qué día tan bonito para mí. No sé qué. Pero otro día estamos renegando. Ah, es que Dios no me escucha, que no sé qué, no sé qué. Siempre muy religiosos. Han convertido las ordenanzas del Señor en un ritual y confían en ellos mismos y llevan sus sacrificios confiando que Dios los va a aceptar porque lo están haciendo pues conforme como se deben llevar. Mire, yo traje el animal sin ningún defecto, por lo tanto Dios tendrá que tenerme en cuenta. Es que yo he tenido en cuenta, he hecho tal cosita por tantos días, yo me he abstenido de tal cosa por tantos días y tenemos una cantidad de religiosidad que me han contado muchos de los estudiantes que tengo. Precisamente eso, ¿no? De la religiosidad. Yo debo tenerme en cuenta porque es que yo he cumplido con lo que la iglesia me dice. Ojo que la iglesia no es Dios. Cuidado con eso. La gente ya, estos judíos no vienen con fe, sacrificio y sangre, sino que vienen buscando es simplemente una satisfacción para como calmar el pálpito del corazón y sentirse más o menos tranquilos. Ya te cumplí Dios, entonces ahora tú me cumples a mí, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Para decirlo de una forma coloquial. Esta es de las cosas que yo decía que era para mí lo más triste. Es rotundamente claro que las consecuencias llegan a pesar de que han pasado muchos años de la advertencia de los profetas. O sea, fueron sacados de Egipto y han estado libres durante unos años, muchos años, 1200, 3000 años más o menos. ¿Sí? Pero ahora, de aquí en adelante, después de que los asirios los tomaron, nunca más van a ser libres, sino que pasan de un imperio a otro, porque un imperio absorbe al otro, al otro, al otro, o sea que van pasando de imperio en imperio. Entonces, en todo lo que hemos dicho han pasado estos 5 imperios hasta ahora. Primero los asirios con los de arriba, que volvieron samaritanos a los de arriba, ¿cierto? Luego los asirios fueron absorbidos por los sirios. Luego los sirios fueron absorbidos por los caldeos, los babilonios, que los llevaron cautivos allá a Babilonia. Los babilonios fueron absorbidos por los medos y luego por los persas acapararon todo el mundo conocido. O sea que van pasando de imperio en imperio. Las cosas se van complicando, hay más cosas, más requerimientos, más leyes, más impuestos que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Tremenda situación. ¿Será que usted y yo estamos pasando a veces de un imperio a otro? El imperio de alguien que te subyuga y te pasa a otro, que te pasa a otro sitio y no sé qué, y vas cambiando, pero simplemente sigue la misma tómbola dándole vueltas al asunto. Tremendo. Siempre clamaron a Dios y el Señor usando sus reyes paganos, como en el caso de
de Darío, Ciro y Artajerjes hacen que se reconstruya Jerusalén y el templo. Pero la gente no cambia su actitud. Se establece el culto y todo lo demás, pero su actitud no ha cambiado. Y ahí va todo. Todo está muy bien en cierta manera porque muchos de estos imperios no colocan toda su fuerza, su obligatoriedad sobre los israelitas, sobre la tierra de Canaán. Pero va a llegar un imperio que sí hace eso, que es el imperio griego. Llevábamos 5 y ahora más 1, 6. Los griegos, Alejandro Magno, usted ha escuchado eso, ha visto películas de los griegos, ¿cierto? Entonces, muy interesante si quiere investigar más sobre esto, genial, genial. Los griegos colonizan el mundo conocido y ellos imponen su idioma y su cultura. Ellos fueron más allá. Entonces, esto comienza a tener una situación bastante interesante porque ahora todo el mundo, en el mundo conocido, tiene que hablar griego y comienzan a entender la filosofía griega, la cultura de los griegos, etc. Todo eso comienza a ser la influencia griega en todos, tanto en samaritanos como entre judíos, ¿cierto? Toda esa invasión nos toca ahora a ambas partes. Pero este imperio no dura mucho, bueno, dura suficiente, digámoslo. Y viene otro peor. Este imperio es absorbido por el imperio romano. Usted puede ver aquí en el mapa todo lo que es el imperio romano. Cómo era el dominio que tenía en su momento histórico. Los romanos imponen su bota militar, colocan gobernadores en cada provincia. Todo el mundo tiene que pagar impuestos para el César y mandarlos a Roma, donde está el César. Pero una cosa interesante era que para los romanos no era importante que la gente tuviera una sola religión, sino con tal de que todo el mundo dijera, ¿quién es Dios? Es el César. Ah, bueno. A ellos no les importaba si usted tenía una creencia particular, autóctona o de su país. Por eso no hay problema con que los israelitas sigan teniendo su devoción en el templo, segundo templo, en el templo, haciendo todo lo que hacían allá en Jerusalén, porque cada vez que ellos los llamaban la atención, ¿quién es Dios? El César. Ah, bueno, listo. No ponían ninguna restricción entre las religiones autóctonas o las religiones locales, sino que simplemente cuando se llamaba la atención quién es el rey o quién es el dios de en su momento histórico, tenía que decir que era el César y ya. Entonces eso se volvió una costumbre muy particular y entonces eso también trajo como consecuencia que los israelitas pudieran tener, en cierta manera, mucha libertad de manejarse con su religión judía, con todo ya, ya ha ido apareciendo en los libros del Antiguo Testamento, ya ha ido apareciendo el material escrito de los profetas, entonces ya tienen los rollos donde pueden leer cada semana qué es lo que Dios está diciendo. Y si había una pregunta, no, el César es Dios. También los romanos dejaban que las provincias produjeran muchas de las cosas que eran necesarias para mandar para Roma. Entonces todo eso estaba allí en una situación globalizante, caótica, pero bueno, más o menos manejable. Como vemos, los hebreos desde la primera incursión de los asirios nunca más estuvieron libres, siempre a manos de un imperio tras otro. Ya vimos 7 imperios que han estado como consecuencia de abandonar la palabra de Dios y abandonar lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Dios el Señor que los llevó de triunfo en triunfo desde la salida de Egipto con mano gloriosa, ahora parece que está muy lejos. La gente está clamando a Dios, Señor, mire tal cosa, Dios tal cosa, pero parece que Dios ya no tiene ninguna ocupación con respecto a ellos. Porque las cosas se han ido poniendo peor, porque cada vez que llega un imperio coloca más impuestos, coloca más demandas económicas, etcétera. Entonces eso va haciendo que la gente se va volviendo más pobre, más pobre, más pobre. Vamos a ver otros aspectos que son importantes para lo que ya no estamos a puertas de entrar al Nuevo Testamento. Entonces tenemos que darnos cuenta de algunas cosas interesantes. Todo lo que Moisés y los profetas dijeron
ahora están escritos en papiros y en cueros. Aquí está la ilustración de las matas de papiro. Usted tal vez tiene en su casa matas de papiro. Hay unos que vienen enanitos, chéveres así. O en algunos parques se ven las matas de papiro, que es un tallo muy largo con unas ramitas arriba, ¿cierto? ¿Qué se hacía con eso? Se sacaba la corteza y se entrelazaban esos tallos largos y colocándolas de alguna manera y prensados, quedaban láminas donde ellos podían escribir, ¿sí? Porque no había papel. Otra forma era utilizar algunos cueros de algunos animales, ¿cierto? Para poder escribir en ellos y tener cómo preservar lo que Moisés había dejado escrito, lo que otros profetas han escrito y todo lo demás. Así eran los libros de su momento histórico. Entonces, la forma más sencilla de preservar un papiro era enrollado, ¿cierto? Y a veces en los cueros que también se enrollaban pasaban cosas interesantes con las lecturas, con las letras que pasaban. Como estos papiros eran tan frágiles, se quebraban con mucha facilidad, entonces había unos hombres que estaban siempre volviendo a escribir en otros papiros para que no se perdiera precisamente el legado de lo que se ha escrito ya. Estos hombres se llaman los escribas. Por favor, no olvide ese nombre, los escribas. ¿Sí? Estos individuos muchas veces se llamaron a sí mismos maestros de la ley, porque como de estarla escribiendo tanto, se la aprendieron de memoria, la conocían y hasta se atrevieron a interpretarla a su amaño. Muchos escribían en sus nuevas páginas o cuando interpretaban algunas cosas, algunas noticas de pie de página o al lado que uno coloca cuando le está leyendo un libro, usted a veces coloca allí unas noticas al lado de la margen o a pie de página, ¿cierto? Entonces el copista que hacía la nueva versión incluía algunas de esas cosas porque pensaban que era importante tenerlas allí. No se hacía de mala fe, pero se llenaron muchas veces los manuscritos de algunas cositas que fueron añadiendo en el proceso de pasar una escritura que se acaba de dañar a una nueva. No de mala fe, era una muy buena intencionalidad, pero estaban agregándole cositas poco a poco. Por eso usted se va a encontrar muchas veces con su Biblia que dice, esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos, ¿sí? Porque poco a poco se iban colocando estas noticas de pie de página, al margen, para que es que esto debería ser un poquito mejor así. Este énfasis debía hacerse aquí. Y cosas como esas. Estos escribas se llenaron de soberbia porque se creían mejores que los demás, porque eran los que estaban pasando la escritura, y entonces eran tan orgullosos que pensaban que servían a Dios y que Dios se complacía por su tarea y que eso era suficiente. Que miren, es que yo estoy haciendo la labor de mantener la escritura al día, vigente, ¿cierto? Pero se olvidaron de creer en lo que estaban escribiendo y obedecer lo que decía eso que estaban pasando. ¿Sí? Descuidaron su fe por la acción. Cuidado porque muchas veces nosotros estamos haciendo muchas cosas para Dios, pero no estamos confiando en lo que la palabra de Dios dice que es verdad y se cumple. Se sentían superiores porque se mantenía la escritura actualizada, porque eso lo hice yo. Es que por mí está esto aquí, el nuevo rollo. Meticulosos en contar las letras y todo, que no faltara nada, ¿cierto? Pero, como ya dije, a veces se añadían cositas por los lados. Ellos entonces eran bastante peligrosos porque se llamaban a sí mismos como maestros de la ley. Un segundo grupo sectario son los fariseos. Esta gente sí es bastante particular. Ellos trataban y creían que eran mejores que todo el resto de los judíos, porque según ellos cumplían la ley y las normas con rigurosidad, casi al pie de la letra, ¿cierto? Ellos mismos se habían impuesto esa tarea de hacer las cosas con tanta rigurosidad para que fueran tenidos en cuenta por Dios. Este grupo se trata de mantener la interpretación de la ley a su capricho.
Y ese es el problema con la interpretación. Ya tenemos unos que están interpretando las cosas que son los escribas. Ahora, estos están tratando de interpretar también las cosas a su capricho. Y ahí tenemos un problema. No pudiendo con los 10 mandamientos ya establecidos, ahora se inventaron más. Se inventaron 603 más, haciendo casi imposible que pudiera cumplirse la ley. Si con los 10 no se puede, ahora con 613, imagínense pues. Se decían a sí mismos que ellos eran los mejores porque cumplían con la ley de Moisés y con la profecía. Trataban de ser perfectos según su propio criterio, cumpliendo cada cosa, cada norma, cada cosita era meticulosa en que cada cosita tenía que hacerse según la norma. Ojo con esto, para mostrar que estaban bien con Dios, lo hacían con ropa ostentosa, la más costosa que hubiera, y con varios anillos en cada dedo de oro, para mostrar que estaban muy bien con Dios. Entre más anillos de oro, mejor estaban con Dios. Cualquier casualidad con el presente es pura coincidencia, ¿verdad? Hay que mostrar que estoy bien, hay que una cantidad de cosas, ropa, carro, no sé qué, para mostrar que estoy muy bien con Dios. Ya esta gente mostraba que entre más fina fuera su ropa y más anillos tuvieran en cada dedo, era porque estaban mejor con Dios. Ellos piensan entonces que porque están haciendo esta cantidad de cosas con tanto sacrificio, Dios los va a tener en cuenta. Pero ellos confían en sí mismos y en su comportamiento y en sus obras. No se reúnen con otra gente, simplemente andan con los de su propio grupo. Tratan de imponer sus leyes que ellos ni siquiera las pueden cumplir por ellos mismos. Están señalando a todo el mundo, la ley dice, la ley dice, la ley dice, pero ellos ni siquiera la pueden cumplir. Y como dice su nombre, ¿cierto? Fariseos tenían vidas dobles, una vida afuera, en la calle, y una vida un poquito secreta y oscura, donde nadie los ve, ¿cierto? Tremenda cosa. Un tercer grupo son los saduceos, judíos sectarios que no creen ni en Dios ni en la resurrección de los muertos, pero van al templo para adorar a su manera. Solamente tienen algunos partes de la Biblia, algunos pasajes de la Biblia que ellos ponen su confianza, en lo demás no les interesa, no les sirve. Pero su interés mayor es estar bien con el gobierno y mantener sus posiciones de autoridad. En este caso el interés era para estar muy bien con los romanos y que él le proporcionaría esa alianza con los romanos, ¿cierto? Lo más importante son ser líderes políticos y sociales, aunque iban al templo y hacían la ceremonia y trataban de cumplir muy poquitas normas de la ley. Sin embargo, ahí está este otro grupo. Entonces, no se les olvide que ya llevamos 3 grupos, que son los escribas, los fariseos y los saduceos. Eso lo vamos a tener muy en cuenta más adelante. Un cuarto aspecto importante es que cuando estuvieron allá en Babilonia durante 70 años, pues, al no tener templo, pues, estaba destruido. Ellos sabían para dónde era Jerusalén y ellos oraban hacia Jerusalén. Y allá se inventaron algo interesante, que fueron las sinagogas, o sea, lugares pequeños donde se podían reunir y, en este caso, recordar lo que tenían de memoria, porque al fin y al cabo no tenían nada de los rollos, nada de la escritura en aquel momento allá en Babilonia, pero así estudiar o recordar lo que podía tener en la mente de los 5 primeros libros que se llamaba la ley. Estudiar la ley era estudiar los 5 primeros libros, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Cuando usted oiga la ley en la Biblia está refiriéndose a esos 5 libros, ¿sí? O a los libros de Moisés, o a la Torá, son la misma cosa. Cuando ellos regresaron del cautiverio, como venían con esa idea de sinagoga, entonces se establecieron sinagogas en Judea y en Galilea. ¿Sí? Recuerde que Galilea está encima de los samaritanos, de Samaria. Los samaritanos se quedaron ahí solitos, ahí no había sinagogas, pero sí había en Galilea y acá abajo en Judea. Todo el pueblo tiene la intención de estar apegados a la ley de Dios, o sea, a los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero, ¿cómo? A su manera. Acá en la sinagoga
Estos escribas, que se llamaban maestros de la ley, trataban de interpretar la ley a su amaño y hacían unas explicaciones que favorecieran a ellos. Entonces aprovechaban la sinagoga porque cada semana, cada sábado, que era la reunión, entonces allí hacían esa intervención. En la sinagoga también se enseñaba a leer y escribir a todos los niños y las niñas. Sí. La gente iba a la sinagoga solo por asistir, en la gran mayoría, de manera intelectual, para recordar lo que posiblemente habían aprendido desde niños, porque recuerde que todas estas historias que estamos diciendo se repetían de padres a hijos por generación a generación. La forma oral de mantener esta historia fue muy, muy, muy importante en el pueblo de Israel. Sí. Entonces, ellos conocían las historias, sí, la historia que mi papá me contó, ya me la sé, sí, ya, sí, sí, sí. Como muchos de ustedes han hecho con este estudio. No sé, historias ya las conozco. Pero no saben por qué están en ese orden, no saben por qué están allí, no saben cuál es el hilo conductor del asunto, ¿verdad? Que es la gran diferencia. En quinto lugar, siempre hubo un remanente. ¿Qué significa esto? Un grupo de personas que se mantuvieron creyendo y haciendo y viviendo las cosas a la manera de Dios. Siempre ha existido un grupo de gente que se mantiene haciendo las cosas a la manera de Dios. Viven y creen en lo que Dios dice. Siempre se mantuvo este grupo que viene confiando en las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos hablando aquí de los judíos. Ellos están esperando al Mesías, están esperando el cumplimiento de la promesa hecha a Eva, de la descendencia de ella vendrá el libertador. Esta gente cree que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Y siempre ha existido ese grupo que permanece allí en una minoría, pero haciendo y creyendo lo que Dios dice que es importante. Pasan los años y la promesa del libertador no se ha hecho efectiva. Recuerde que desde el año 1200 están dándose referencias sobre el libertador y cada vez están pasando un imperio, otro imperio, otras cosas. Y el último de los que escriben, de los últimos 17 profetas que escriben, es Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. 400 años pasan desde que Malaquías escribe y en esos 400 años está pasando al Imperio Romano y al Imperio Griego. No hay más palabra de Dios, no ha mandado ningún otro profeta. Lo que escrito está es lo único que tienen para mantenerse confiando en que Dios ha prometido que viene un libertador. No se ha levantado ningún otro mensajero, por lo tanto, lo que está ya realizado necesita mantenerlo vigente para estar pendientes cuándo es que llegaría precisamente ese libertador. Todo lo que falta entonces es que tanto judíos como samaritanos, como los galileos, estén pendientes de la promesa de Dios, porque todos son israelitas, pero entonces están divididos en esas tres partes en ese país, ¿cierto? Malaquías, el último profeta, entonces nos deja su profecía y un anuncio maravilloso. Malaquías dice en capítulo 3, versículo 1. El Señor Todopoderoso dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Aquí está hablando el profeta de algo muy interesante. Nos habla Malaquías de dos personas muy importantes. Uno, quien será el precursor, quien preparará el camino para el segundo. Y el segundo es el mensajero que llega para cumplir el pacto que ellos esperan y la promesa. El profeta afirma aquí que la promesa de Génesis 3:15 está casi lista para que se dé a luz, para que esa promesa se cumpla, se haga la realidad. La promesa hecha a Abraham, a Isaac y Jacob. Van a llegar dos personas profundamente importantes en el plan de Dios. Uno que preparará el camino y el otro que entrará en el templo para cumplir el pacto de Dios. Porque siempre Dios está anunciando lo que va a suceder.
para que a nadie nos coja sin habernos dado el anuncio, sin habernos preparado, sin habernos motivado a que estuviéramos listos. Y aquí está diciéndole el profeta Malaquías, 400 años antes de que suceda, van a venir dos personas. Una, el precursor, preparando el camino para el segundo, y ese segundo será el que cumplirá todo lo que Dios ha dicho que se va a suceder. Muy bien, aquí tenemos ahora las preguntas de cimentación. Hoy son corticas, de modo que no hay mucho para que ustedes no puedan participar. No, hay mucho al contrario. Ojalá que puedan participar todas y todos. ¿Qué consecuencia vino al país del norte o reino de Israel? La consecuencia es que fueron llevados como esclavos, mezclados con otros de otras partes, y de eso salieron los samaritanos, o sea, israelitas mezclados con gente, con cultura de otros lados, y ahora no son puros, y aunque están con una devoción o una realidad con Dios, ahora están con esas mezclas y por eso se llaman los samaritanos. ¿Qué consecuencias vino a Jerusalén y a los de las tribus del sur, los de Judá? Correcto. La consecuencia es un tanto diferente a los del norte. Los del norte, algunos fueron llevados esclavos a otros lugares y mezclados, pero fueron traídos otras personas y los mezclaron y quedaron allí. La gran mayoría quedó allí, pero mezclados con otra gente. Pero los del sur, los de acá, los de Judea, los de Judá, fue arrasada la ciudad de Jerusalén, quemada, tumbadas sus murallas y llevados como esclavos a Babilonia. Interesante que las dos consecuencias son diferentes, pero a fin y al cabo, en el fondo es la misma, en el sentido de que ya no más van a ser libres de aquí en adelante, ¿cierto? Qué importante entonces que nosotros pensemos, ¿será que algunas de las advertencias que que yo estoy recibiendo de parte de Dios o que me he dado cuenta en este estudio, la estoy teniendo en cuenta o estoy pensando como el israelita? No, Dios se demora, no, a Dios le olvidó, no, eso que dice allí el libro no es tan cierto. No, más adelante veré, pero de repente llegan estas cosas, ¿cierto? Si ellos hubieran estado preparados, posiblemente hubieran podido hacer otras cantidades de cosas. Pero ya sabemos que la fatalidad no llega sin que la tengamos en cuenta cuándo, ni dónde, ni cómo. ¿Regresaron algunos israelitas a su tierra? Claro que sí, pero después de 70 años. Muchos de los que fueron deportados, llevados a Babilonia, murieron allá en la esclavitud. Y muchos de los que regresaron nacieron en Babilonia, solamente conociendo por la historia de sus padres que era Jerusalén, que era Israel, que era Canaán. ¿Por qué? Porque Dios los trajo para que siga cumpliéndose su promesa de que esa tierra, ese lugar, era lo que Él les había prometido, y ahora, utilizando los reyes de allá, que han ido absorbiendo según cada imperio, Ciro, Darío y Artajerjes, ahora se reconstruye la ciudad de Jerusalén y el templo. ¿Qué hicieron los israelitas al volver a su tierra? Obvio, al volver a su tierra estaban felices, estaban glorificando a Dios, diciéndole Dios es bueno y todo lo demás. Y poco a poco, otra vez la bonanza o la satisfacción o el buen ambiente, la tranquilidad de sentirse, entre comillas, libres y todo lo demás, van haciendo que se olviden de Dios y que hagan las cosas muy ritualmente, que simplemente tengan las normas de la ley. Recuerden que hemos dicho que la ley son 5 libros, ¿cierto? Para tener en cuenta lo que dicen esos 5 libros. Sobre todo el Deuteronomio es muy importante que lo lean para que sepan qué es en lo que se basan mayormente estos grupos. Importante. ¿Qué hicieron ellos? En lugar de ahora tener el agradecimiento a flor de piel, inculcarle a sus hijos la importancia de estar en esa tierra y seguir adelante,
Se volvieron ritualistas religiosos y simplemente decían las cosas, como decimos coloquialmente, de dientes para afuera. Ay, Dios, te amo, te bendigo, eres maravilloso para mí. Pero que Dios, que conoce todos los corazones y los pensamientos, sabía que simplemente eran puras palabras que no se sentían en lo profundo. Eso hicieron los israelitas. Hacen las cosas por simplemente un ritual, porque hay que cumplir con la norma, pero no por la intencionalidad del corazón. Cuidado con nosotros caer en esa trampa, ¿no? ¿Qué nuevo nombre reciben ahora los israelitas? Pues ya sabemos que el nuevo nombre que reciben los israelitas ahora son los judíos, ¿cierto? Los judíos que volvieron desde Babilonia. ¿Quiénes eran los escribas? Correcto. Entonces, estos que llamamos los escribas eran las personas que se han encargado de recopiar, de volver a escribir lo que estaba en los papiros que se deterioraban para preservar las palabras de Dios dichas a Moisés, las palabras de Dios dichas a los profetas y así mantener la escritura vigente para el pueblo que estaba ahora en este momento histórico. Pero ellos pensaban que por esa razón de su trabajo era la única forma en que ellos se sentían que Dios los iba a tener en cuenta, porque mire que nosotros hacemos la labor principal de mantener vigente la palabra de Dios en estos papiros o en estos cueros. ¿Qué pasaba a veces con algunos de los cueros? Cuando se escribía, la tinta no se secaba inmediatamente y entonces cuando se enrollaba el cuero, a veces la tinta se corría y pues a la letra quedaba deformada o queriendo posiblemente decir otra cosa. Entonces, cuando se volvía a copiar, era posible que ya fuera con una enmendadura o añadidura sin querer queriendo, como decimos, ¿cierto? No era la motivación dañar el texto, pero pasaban estas cosas por las tintas o por las maneras como ellos querían de que el ejemplo, el, eh, el dicho que está pasando, lo que está narrando, se quede como más explícito. Entonces, coloquemos esta notica que va más. Por eso, en algunas Biblias más modernas, usted va a encontrar que está o entre corchetes y dice en la pie de página, esta parte no aparece en los manuscritos más antiguos, ¿cierto? Entonces, simplemente se está dejando allí, pero mostrando de que eso fue sin querer, sin la mala intención de dañar el mensaje, porque no se ha dañado el mensaje, simplemente se le hacían algunas añadiduras a lo que era el papiro anterior o el cuero anterior. Muy bien. ¿Quiénes eran los fariseos? Eso está correcto. Los fariseos eran un grupo sectario donde ellos consideraban que eran mejores que el resto de los israelitas porque ellos trataban de ceñirse a la norma de la ley, recuerden los 5 libros, al pie de la letra, y fuera de eso habían añadido unas leyes más para hacer más rigurosa la situación. Son gente sectaria que creen que la demostración de estar bien con Dios se ve externamente en su vestidura, en tener muchos anillos de oro en cada dedo, y que eso los hace especiales y que Dios los va a tener en cuenta por ser los que velan para que la ley se mantenga como debe ser. La ley de Moisés dice, es que la ley dice, y siempre su narración comienza, la ley dice, para mostrar que son estudiosos y empeñados en tratar de cumplir las normas a la manera de Dios. Solamente se reúnen con su propia gente, no se hacen vida social con otra gente, sino solamente con los de su grupo. Muy, muy cerrados, muy sectarios. Bueno, ¿y quiénes son los saduceos? Es muy interesante que estos grupos sectarios de los saduceos eran judíos que profesaban y querían hacer las cosas según ellos a la manera de Dios, pero solamente aceptaban partes selectivas de la escritura. Dos, lo más importante para ellos era el status quo. ¿Cómo voy yo? ¿Cómo va la religión con el gobierno? ¿Cómo va la religión con la clase dirigente? Entonces, ellos hacían unas alianzas económicas, bueno, de todo lo que implica esto que es muy malo, de la corrupción.
ellas estaban más inclinados a eso que verdaderamente hacer las cosas a la manera de Dios. Aunque se hacían notoria su forma también de vestimenta, se hacía notoria la forma en cómo ellos discutían algunas de las cosas que tenían que ver con el pueblo, con la forma legales de comportarse, de cómo, en este caso con el Imperio Romano, cómo el asunto funcionaba para ellos o no funcionaba para ellos según su propia conveniencia. Entonces, por favor, no olvidemos estos tres grupos que son importantes en la historia que veremos más adelante. A los escribas, a los fariseos y a los saduceos. Aquí hemos terminado la clase de hoy, entonces Dios les bendiga a todos. Si tiene preguntas o comentarios, puede hacérnosla directamente por el canal o también por el chat para tener entonces la oportunidad de acompañarnos en sus dudas, aclaraciones. Pero qué interesante que las haga en nuestro canal, porque así mucha otra gente va a poder tener en cuenta que son sus propias inquietudes y tener también la satisfacción de encontrar de pronto una solución a sus preguntas. Entonces, por favor, miren nuestro canal, pongan los likes y los esperamos dentro de 8 días. Que Dios les bendiga. Chao. Chao.